colegas. Mi nombre es Carol Terán, doctora en educación, eh, docente adscrita al Ministerio de Educación. Mi ponencia se titula Educación y descolonización. Lo primero que hay que reflexionar es cómo hablar de descolonización cuando estamos colonizados. Es nuestra naturaleza. Recuerde que venimos de una un atentado, por llamarlo de alguna manera, atentado, por llamarlo de alguna manera, a nuestra identidad, a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia, por nuestra, lo que llamarían para muchos la madre patria, España, ¿no? Nosotros somos una mezcolanza de ello, así que hablar de descolonización en estos momentos pues es bastante complejo, interesante. Y pienso que es un tema de lo que hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar. Eh, Más en el caso nuestro, que somos docentes. ¿Por qué más en el caso nuestro que somos docentes? Bueno, desde mi particular, planteo tres elementos fundamentales en la colonización, que es la educación, la política y la religión. Porque esas tres cabezas de ese gran monstruo llamado sociedad son los que nos mantienen todavía en la sumisión, en la opresión, en la sumisión y en la opresión. Eh, para nadie es un secreto que la descolonización es uno de los temas que ha estado muy en boga. Vygotsky ha planteado, ha tenido muy buenos escritos y planteamientos acerca del mismo, pero de verdad estamos culturalmente como docentes prestos a esa descolonización. No seguimos cabizbajo con, con esos elementos, esa carga simbólica, ¿no? De muchos años, de, de muchos años de historia y de muchos años de cultura, ¿no? Descolonizarnos no va a ser, no va a ser algo fácil, no va a ser algo fácil. La mayoría de docentes seguimos oprimidos, y digo, seguimos para involucrarme dentro de ese complejo mundo pedagógico, pero cuando un docente piensa de una forma diferente o plantea nuevas ideas, siempre lo tildan o lo dejan a tiende la tendencia a ser rechazado, ¿no? Es esa lucha por no ir en contra del sistema, porque tampoco les quiero plantear que es ir contra el sistema, sino este, ir planteándonos que en esta nueva era de la tecnología y la información, la libertad es importante, la libertad del pensamiento. Y si comenzamos por allí, la libertad de pensamiento nos va a llevar a la descolonización, nos va a quitar esa enajenación que tenemos de la colonia, y esa enajenación que también no solamente viene de la colonia, sino que viene de los nuevos eh, poderes de la sociedad. ¿Por qué yo hablo de la iglesia, el gobierno y la educación? Bueno, porque ese es el cimiento de la sociedad, ¿no? Todavía muchos docentes eh, manejamos el discurso castigador, castrador. Seguimos, inclusive, el, no hemos interpretado, no hemos entendido que tenemos que ver más allá, que la sociedad cambió, que hay una modernidad, que hay un pensamiento crítico, que hay un pensamiento liberador, y que por allí debemos empezar, y que la educación es la base de ello. Obviamente la educación es la base de ello, pero mientras
la iglesia la iglesia, el gobierno y la misma escuela te, te corte las alas, eh, seguiremos igual, seguiremos colonizados, seguiremos cabizbajos, seguiremos oprimidos, seguiremos siendo la copia mediocre de otros, de otros, de otros, repitiendo seres repetitivos con, con la, con una, buscando la aniquilación del otro, buscando totalmente la aniquilación del otro, buscando la aniquilación del otro. No niego que l- todos los elementos de esa sociedad que nos colonizó, pues nos hacen hoy lo que somos. Pero debe darse una lucha por crear nuevos paradigmas, por crear nuevas ideas y por gestar cambios políticos, sociales, educativos, sociales, políticos, educativos que nos lleven a esa formación del nuevo ser que necesitamos ahora, que necesitamos. La sociedad moderna te ha puesto la información, la tecnología de la información y la comunicación a la mano. Elementos bastante importantes. Tenemos todo el mundo a nuestros pies y seguimos dormidos. Y seguimos dormidos pensando en qué hacer, pero si no me dicen cómo hacerlo, no lo hago. Pasa en la sociedad, pasa en la política, pasa en la religión. Somos individuos de el cómo lo hará el otro para ver cómo lo hago yo. Eso es parte de nuestra colonización, parte de esa cultura que nos dejó América Latina, eh, de que nos dejó América Latina. Por ello, el hablar de descolonización, pues es un tejido bastante amplio, es un tejido bastante amplio y implica muchos elementos internos y externos de la sociedad actual, ¿no? Seguimos anclados en ese espacio, en ese periodo inquisidor, en ese periodo del dominador y el dominado, cuando eh, se habla de libertad, se habla de liberarse, de liberar todo, de liberar el pensamiento, de sacudir el pensamiento. Vamos a sacudir ese pensamiento, vamos a sacudir ese pensamiento no solo desde el punto político, desde el punto religioso, sino más importante aún, desde el punto educativo. Pongamos a pensar a nuestros estudiantes. Todavía hay prácticas donde el docente le entrega los libros y es tan dogmático, tan terrible, ¿no? Que lo que diga allí, eso es sagrado, ¿no? Entramos en ese discurso de que solo el texto tiene la razón, solo el docente tiene la razón, no. Solo el presidente tiene la razón, solo el sacerdote tiene la razón, solo el maestro tiene la razón. No, ¿por qué? Vamos a debatir quién tiene la razón. Vamos a comenzar de verdad a, a descolonizar esos aspectos de esa vieja escuela, de esa vieja escuela. Fíjense que uno de los principales escritores venezolanos que hablaban de los elementos que enajenan y que aniquilan al otro es Briceño Guerrero. Y Briceño Guerrero plantea que, bueno, es la iglesia, es la iglesia, es el gobierno, llámese policía, llámese gendarme, llámese alcalde, llámese como se llame, en los distintos nombres que se le conocen,
Es él el que doblega, el que domina, pero más terrible es en el caso del docente. Más terrible es en el caso del docente. Ahí en la planteo del trabajo se habla de ello, se plantea esa postura, porque es uno de los teóricos con los cuales yo me fundamento la ideología. Además que hay que, ante esta triada aniquilante, que es gobierno, educación y religión, encontramos, va unado a ello, el problema existente en nuestra educación, que tiene que ver con la parte de identidad, de cultura, de memoria, del imaginario latinoamericano, todos esos elementos, ¿no? Que deberían sensibilizarnos, que deberían ser los portavoces que rechazarían esta colonización. Hay que buscar nuestra identidad, encontrarnos. Por allí debe comenzar el docente, en encontrarse a sí mismo, en saber, en encontrar su espacio, ¿no? Eh, ¿Por qué digo el docente? Porque encontramos docentes que están en la escuela y no saben, porque la escuela tiene el nombre, eh, qué implica lo cultural allí, qué hay de historia allí, qué está guardado allí, qué, qué quedó en la memoria de nuestros abuelos, que no le quitó, que no le quita, que no le, le ha quitado, que no le ha quitado el otro. ¿Dónde está ese imaginario latinoamericano, ese imaginario venezolano, que está muy guardado y que debe ser eh, parte de esa medicina que nos ayude a descolonizarnos, que nos ayude a buscar la utopía enraizada en posturas del punto de vista de Simón Rodríguez, de Briceño Guerrero, de Mario Briceño Iragorri, de Pablo Freire, ¿no? Porque todos estos escritores tienen en sus manos eh, ese discurso subversivo, ese discurso en contra de la colonización, en contra de la aniquilación del otro, en búsqueda de un ser pensante, de un ser crítico, de un ser subversivo, porque nuestras instituciones educativas necesitan seres subversivos, que se interroguen, que se encaminen a esa lucha de encontrarse y de decir que está bien y que está mal, sin miedos, sin que haya un gendarme, sin que haya un cura, sin que haya un maestro que te diga lo que tú estás diciendo, olvídalo, sin que sea uno de estos tres elementos lo que te corte tu propio ser. Es importante señalar que para descolonizar no hay que aniquilar al otro. Simplemente, desde mi punto de vista, pienso que todos los discursos deben convivir, coexistir en un proceso donde particularmente en Venezuela, se debe construir desde el quehacer educativo, desde el quehacer de la convivencia, desde la sensibilización del otro, no de reprimirlo, no de aniquilarlo, no de someterlo, sino de incorporarlo, de, de permitir, de escucharlo, de consolidar una cultura que no aniquile a otra, sino que conviva con ella. Sabemos que la mayoría de nuestros jóvenes, en el caso de nosotros, están transculturalizados, pero bueno, vamos a escuchar el punto de vista de ellos y a tomar herramientas y culturizarlos a ellos. Y tratar
deslastrarnos de esas prácticas antiguas, prácticas viejas. Vamos a construir, vamos a romper paradigmas, vamos a consolidar una cultura sin aniquilar a la otra, lógicamente, porque a esa otra le debemos, gracias a esa otra eh, convivimos, coexistimos. Este, debe quitarse de una vez esa postura de un dominador y un dominado, ¿no? Claro, para muchos ese es un punto de vista bastante utópico, pero es la realidad. Debemos llegar a un consenso entre la teoría y la práctica y consolidar un camino que nos lleve a convivir, a donde todos convivamos, a donde todos los discursos convivan sin chocar ni aniquilar al otro.
día a todos y a todas. Me siento bastante complacido de participar en estas sextas jornadas de investigación histórica convocadas por el área de Humanidades, Artes y Letras de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Esta vez vamos a compartir nuestra ponencia titulada Rizoma Red Audiovisual como proyecto virtual educativo para la descolonización de la mirada desde América Latina. Yo soy Fernando Martínez, politólogo por la Universidad Central de Venezuela y realizador audiovisual, cofundador de este proyecto latinoamericano. Afrontar el reto de la descolonización pareciera ser un asunto reducido en las esferas académicas, donde al menos se da cabida a una revisión crítica de la historia moderna y se generan reflexiones en torno a la preponderancia de los discursos dominantes de Occidente. Estas acciones son un valioso avance, ya que representan un impulso inicial frente a un proceso que tiene o debe involucrar al resto de la sociedad, dando cuenta también de sus adaptaciones y mutaciones en las dinámicas de la globalización. En nuestros ritmos cotidianos, y mucho más ahora en este contexto de pandemia global, nuestra atención se destina principalmente a resolver nuestras necesidades. Incluso podemos pasar por alto expresiones, prácticas y representaciones que son herederas de un pasado cargado de injusticias y atropellos, de humillaciones, las cuales se instalan en el inconsciente colectivo y mantienen la fuerza necesaria para configurar nuestros deseos, memorias y subjetividades. Cuando esperamos recibir de otra persona una recompensa justa en función de un gran esfuerzo, es posible que escuchemos decir: no me vayas a negrear. Del mismo modo, cuando se pretende incidir en la pareja de nuestros hijos o nietos, en virtud de lograr una descendencia acorde con el deseo o ilusión de ascender socialmente, nos falta el comentario: tienes que mejorar la raza. Luego de una larga jornada de trabajo, donde se empleó gran esfuerzo físico bajo condiciones no menos difíciles, es posible que escuchemos, entre colegas o compañeros, la expresión trabajo como negro para vivir como blanco. Vemos cómo a pequeña escala se normalizan discursos racistas que permean sobre los cuerpos imaginarios, asumiéndose como verdadero e imposibilitando cualquier cuestionamiento, entre la risa y la resignación. Y es que de eso precisamente es que se trata. Cómo se instala estos discursos para vaciar de contenido todo recuerdo, toda historia de resistencia, en una suerte de aniquilación de la memoria y desorientando generaciones futuras. Fanon, un psiquiatra nacido en la isla de Martinica, un asentamiento francés en el Caribe, ocupó buena parte de su vida en comprender cómo se internaliza la opresión como característica fundamental de la colonialidad, hecho que conlleva dialécticamente estados de tensión permanentes e impulsos nerviosos en los cuerpos colonizados, los cuales van alimentando deseos de redención por desplazar a la élite colonial de su sitial de poder, más allá de transformar las bases, formas, métodos, prácticas y discursos que lo sostienen. Acá le presentamos una cita de su obra póstuma Los Condenados de la Tierra. Pudimos leer cómo Frantz Fanon, de una manera provocadora, alerta sobre la relación entre colonizados y colonos. En este punto podríamos preguntarnos: ¿cómo se nos mira y representa como venezolanos, como latinoamericanos? ¿No ha sido acaso la mirada occidental, posicionada, moldeada por las ideas de la Ilustración, la que instala y se instala por encima de otras culturas, imponiendo la violencia como estructura de dominación y estableciendo su propia realidad histórica al resto de la humanidad? Y en este punto, ¿cómo nos miramos y representamos a nosotros mismos? Vemos cómo el pensamiento moderno crea una línea divisoria entre lo civilizado y lo salvaje, lo autóctono y lo universal, e incluso, para los fines de esta intervención, establece sus propios patrones estéticos
para diferenciar lo bello y sublime de lo exótico, folclórico y pintoresco. Un conocimiento es válido en la medida en que se ajusta a los parámetros de la razón dominante, donde una sola forma de mirar objetiviza, juzga y asume el protagonismo de representar a otros. El modelo de producción industrial impulsó el establecimiento de modos de vida anteriormente desconocidos. Aparecen nuevas demandas ciudadanas que van de la mano con el incremento de nuevos niveles de consumo, que a su vez estos son estimulados por los nuevos y nacientes medios de comunicación, otorgando nuevos significados y campos de sentido, desde la promoción del tiempo libre, el ocio y el establecimiento de la vida privada como indicador de bienestar. Como notamos acá, las mismas técnicas que se aplicaron para la producción en masa también se llevaron al terreno de los contenidos comunicacionales. Y estos fueron encargándose de moldear patrones de comportamiento y conducta, fungiendo en lo sucesivo como canalizador de deseos, aspiraciones y sueños colectivos desde el terreno imaginario. Lamentablemente, nuestros países siguen siendo receptores de estos contenidos y mercancías culturales. Y podemos ver cómo buena parte de nuestros modelos de representación parten de estas narrativas y discursos visuales creados precisamente con fines de dominación. Es por ello que lo consideramos un territorio de disputa, por lo cual pretendemos generar nuevos significados, análisis y campos de comprensión en una suerte de ejercicio de resignificación histórica de nuestras esencias y resistencias. En ese sentido, entendiendo que el colonialismo opera desde las dimensiones del saber, el ser y el poder, proponemos apuntar hacia la descolonización de la mirada desde una relación simultánea. En primer lugar, como reposicionamiento epistemológico, donde modificamos radicalmente el ángulo visual sobre la realidad observada desde sus propias formas y manifestaciones, más allá de los determinismos teóricos de los rediles disciplinarios que pueden reducir la complejidad social a meras enunciaciones. Y en segundo lugar, como decisión política y creación cultural, capaz de construir nuevas formas de representación visual que permita contribuir con el rescate de la memoria histórica, la resignificación de expresiones culturales, la reafirmación de identidades para repensar realidades desde la práctica de los propios sujetos en potencia y existencia, permitiendo un horizonte de posibilidades hacia nuevos campos de pensamiento, creación y formulación de conocimiento. Bien dijo el filósofo Marco Aurelio, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Muy cierto lo que señala Marcos, es necesario investigar desde la razón, organización y por supuesto desde la objetividad. Mi nombre es Jesús García, tengan todos muy buenos días. Soy docente en Ciencias Sociales, en Educación Media, magíster en Educación Técnica del convenio IUM-MAOPEL y orgullosamente licenciado en Historia de la Universidad Rómulo Gallegos. Hoy estaré compartiendo sobre la praxis heurística y hermenéutica en la investigación histórica. Así que los invito a que juntos revisemos este material que será de provecho para todos. En nombre de Dios. Partiendo de la perspectiva de la praxis en la investigación histórica, la heurística consiste en buscar y reunir las fuentes necesarias para un trabajo determinado, a lo que se hace necesaria como motor principal de un proyecto de investigación. En los trabajos de corte histórico, esta técnica es de suma importancia,
ya que consiste en la elaboración y clasificación de listas de fuentes donde se pueden encontrar una gama de información a la cual se le puede acceder mediante el proceso de la hermenéutica, partiendo de la crítica interna y externa de la información. En consecuencia, los docentes y estudiantes que se dedican a la investigación histórica, antes de proceder a una exploración de conocimientos, deben elaborar un cotejo o arqueo de fuentes, así como también dominar al menos un conocimiento mínimo de la problemática que se aborda, para que de esta manera se pueda reconstruir el proceso social que se está investigando. En este sentido, en los escenarios sociales por los que atraviesa Venezuela y partiendo de lo que se ha mal denominado carencia de valores académicos en la universidad venezolana, el docente y estudiante universitario hoy más que nunca, desde la búsqueda de la transformación universitaria, se le hace imperativo realizar investigaciones exhaustivas, ir de lo particular a lo general y viceversa, siendo analíticos, interpretativos y desde ese sentido aportar ideas con sus investigaciones. La universidad venezolana debe fomentar, capacitar e incentivar a que los docentes y estudiantes de las academias tengan como rol esencial la investigación y la documentación de las ideas que expresan en sus trabajos, teniendo como premisa que la investigación es el fundamento de los profesionales constructores de la mejor sociedad que necesitamos y merecemos, por lo que el desarrollo de la sociedad es el conocimiento. En función de esto, y como se mencionó anteriormente a modo de introducción, es necesario una búsqueda de información real. Es importante buscar el conocimiento para poder reformar la enseñanza en el aprendizaje que estoy adquiriendo y que se va a demostrar a los demás. Esto lleva pues a algo que es sumamente imprescindible en la investigación histórica y son las fuentes, que conllevan a su vez a una crítica interna y externa que tiene que ver justamente con visualizar tanto lo que contiene la fuente como de dónde proviene la fuente y que esto tenga el mayor porcentaje de objetividad posible. Por supuesto, ubicándome en fuentes primarias y secundarias, lo que me va a ayudar a conocer los aspectos revelantes y reveladores de la verdad. Una verdad que para muchos es absoluta y para otros es relativa, pero que al fin y al cabo resulta la verdad que se está obteniendo mediante las fuentes. En este sentido y a manera ya un poco más práctica en lo que tiene que ver el tema, es importante decir que la heurística se apoya en principios fundamentales con los cuales se realizan búsquedas que conducen a aciertos que permiten progresar en el conocimiento. Es necesario que el que investiga la historia, bien sea estudiante o docente, busque el progreso del conocimiento, porque esto estimula el pensamiento del individuo. Recordemos pues que la heurística es el arte o la ciencia del descubrimiento. Es necesario empaparnos de lo que estamos buscando conocer. Por supuesto, desde reglas metódicas que permiten investigar sobre la realidad. En cuanto al proceso de hermenéutica, es importante señalar que es una técnica de interpretación de textos, tanto escritos como obras artísticas desde distintos ámbitos. Entonces, ya para hacer una sinergia entre la heurística y la hermenéutica, tienen que ver ambas en la investigación, a veces como método en su totalidad, o de pronto de manera de búsqueda de información y de interpretación, ya como palabra clave de la hermenéutica. Según Martínez, en el 2004, dice que es un método usado por el investigador, ya que la mente humana es su propia naturaleza interpretativa. No podemos ubicar una fuente sin escudriñarla, sin disfrutarla, sin saborearla, sin buscar la realidad de por qué está allí y en qué puede ayudar a que otros puedan comprender una realidad, porque al fin y al cabo esto me lleva a buscar o a descifrar el significado detrás de la palabra, detrás del texto, y con ello intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado de lo que se investiga. Ambas teorías, tanto de la heurística como la hermenéutica, nos llevan al estudio de la historia, bien sea una historia de totalidad social o de totalidad estructural.
recordando que la historia es una ciencia social que me ayuda a comprender los procesos que se han dado en la población. Para eso hay que ubicar espacio y tiempo, bien sea una historia de tipo estructural, que es de larga duración, coyuntural, de un tiempo mediano o de corto. Eso lleva a la reconstrucción histórica de las relaciones sociales, en lo económico, en lo cultural, en lo político, entre otros. Es necesario decir que la historia se tiene que estudiar de manera contextual, porque ésta procede interpretando las fuentes necesarias para hallar el conocimiento. Bloch indica que la historia trata siempre de explicar el presente empleando el pasado. Por ejemplo, si se va a hacer una historia de vida de un determinado personaje emblemático de la localidad, de la región o del país, hay que comenzar a buscar las fuentes. Lo primero sería ubicar su nombre. A veces tenemos ideas de que una partida de nacimiento no es importante para una fuente histórica, y lo es sumamente, es lo esencial, porque allí vamos a verificar su nombre, el de sus papás, y podemos realizar un árbol genealógico, lo que me va a permitir comprender de dónde viene, qué han hecho, qué lo antecedió y de qué manera él se pudo desenvolver en la sociedad de acuerdo a... Basado en lo antes dicho, es sumamente importante hablar desde la experiencia. Cuando estudié historia en la Universidad Rómulo Gallegos, tuve una visión al inicio bastante confusa sobre la realidad de las cofradías en Venezuela. Lo tomé como el acervo cultural de nuestra región, que si bien es importante, pero tenía una idea errada de esa realidad. En función a esto, me fui a las fuentes y agradecido sumamente con mi tutor, el profesor Jorge Campos, quien me ayudó y me orientó a buscar información con veracidad, objetividad y basado en la realidad. Y logré, mediante el proceso heurístico y hermenéutico y basado en el método histórico de la totalidad, aportar elementos historiográficos para el esclarecimiento de las funciones de las cofradías y élites sociales en los llanos venezolanos durante el siglo XIX. Eso conllevó a estudiar las actividades a las que se dedicaban esas cofradías y que no eran un mero apoyo a la sociedad en sentido cultural, sino que eran élites socio-religiosas, exactamente en el estado Guárico. Por supuesto, ese proceso heurístico hermenéutico me ayudó a comprender la importancia sociohistórica que éstas tenían, porque ciertamente eran una élite socio-religiosa que muchas veces fungieron negativamente hacia los guariqueños, pero eso no le quita la importancia social que tuvieron en su momento. También a través de esa investigación pude conocer el contexto general de esas élites en los llanos venezolanos y su incidencia sobre el resto de la sociedad, por supuesto basado en fuentes de primera mano en el Archivo Arquidiocesano de Calabozo y en el Archivo Arquidiocesano de Caracas. Aquí tenemos un ejemplo de inventario de ingresos y egresos de las cofradías llaneras, de todo lo que les entraba y ellos tenían que aportar no solo a los gastos que ocasionaran las cofradías en Calabozo, ese no era el mayor egreso, sino lo que ellos tenían que enviar a la corona española para poder estar acá, para poder funcionar, para poder regirse por sus normas y sus leyes, e incluso el que no daba el aporte para esos egresos podía ser sancionado por los principados de la cofradía. En segundo lugar está el reconocimiento de censo a favor de la Cofradía de Ánimas Benditas en Calabozo del año 1798. Asimismo, buenos días, mi nombre es Gustavo Soto. Ante todo quiero felicitar a los organizadores de este importante evento, la sexta jornada de investigación de la Escuela de Historia del Área de Humanidades, Letras y Artes de la Universidad Rómulo Gallegos. Esta importante jornada está enmarcada dentro de lo que es el 10º aniversario
de nuestra Escuela de Historia y del área de Humanidades, Letras y Artes, y tiene por epónimo al profesor Arístides Medina Rubio, quien, como nosotros sabemos, fue un baluarte, un gran apoyo para los inicios de nuestra área de Humanidades y para todos esos procesos formativos que hemos vivido a lo largo de todos estos tiempos en la Escuela de Historia. La ponencia que voy a socializar el día de hoy con ustedes tiene por nombre Aprender enseñando, enseñar aprendiendo, una mirada dialéctica intersubjetiva de la formación docente desde la pedagogía crítica, la investigación-acción y la sistematización de experiencias. En ella busco sistematizar lo que fue mi tránsito y mi formación a lo largo del trayecto de iniciación y los 6 trimestres de la formación docente, el marco de lo que fue la micromisión Simón Rodríguez, hoy transformada en Universidad Nacional del Magisterio Samuel Robinson, a la luz de la reconstrucción de la experiencia de vida, sistematizando de forma crítica todo este proceso de saberes y conocimientos construido en consonancia con los ejes longitudinales, los temas generadores, los referentes teórico-prácticos y las orientaciones metodológicas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación y del Estado docente a través de los tutores y tutoras y la estructura orgánica, toda la estructura orgánica de la micromisión Simón Rodríguez en esos primeros inicios, esa primera corte de formación. Se enmarca dentro de una propuesta de sistematización postulada por Oscar Jara, la cual contempla un esquema que incluye la autobiografía como punto de partida para contextualizar la experiencia vivida del investigador en el marco de la lectura del proceso en función de la acreditación de saberes y conocimientos adquiridos por los seres humanos a lo largo de su proceso vital. En ese sentido, Oscar Jara postula que partir de la propia práctica significa que hay que partir de lo que hacemos, sentimos y lo que pensamos. No se puede sistematizar algo no vivido. Puede sistematizar quien ha formado parte de la experiencia. Es decir, que para que la sistematización sea real y efectiva, debe efectuarse poniendo en movimiento a los propios actores. Desde esta premisa, comienzo por consustanciar mi experiencia formativa y mi praxis docente en el marco de la propuesta educativa de la micromisión Simón Rodríguez, partiendo desde la lectura del contexto sociohistórico, político, económico y cultural en el cual transcurrieron mis primeros años de aliento vital y tránsito. Segundo tiempo, leer el contexto, vivir la experiencia. Esto es la fundamentación epistemológica de la investigación, la cual señala que la pedagogía crítica fundamentada en la teoría del pensamiento sociocrítico se orienta en función de acompañar toda actividad enmarcada en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la reflexión política del quehacer pedagógico didáctico. Esta teoría proporciona al docente investigador los elementos científicos básicos para establecer una estrecha relación entre la educación en sentido amplio y la política en el sentido aristotélico del término, lo cual contribuye, por supuesto, a la comprensión cabal de las interacciones e interdependencias sociales que al interno del proceso educativo posibilitan la combinación de las experiencias individuales y colectivas en el aprendizaje y enseñanza de la historia. También contemplamos allí el fundamento epistemológico de la investigación, la cual se fundamenta epistemológicamente en el paradigma sociocrítico, la metodología cualitativa, la investigación-acción transformadora, emancipadora y liberadora, apoyados en el método dialéctico, hermenéutico y retrospectivo desde el enfoque geohistórico. De igual manera, tenemos allí la investigación-acción transformadora, emancipadora y liberadora, la cual se fundamenta teóricamente en los postulados epistemológicos del materialismo dialéctico, la teoría de la liberación y la pedagogía crítica. Plantea la ruptura y la superación de las tradicionales formas de investigación que han incorporado la división social del trabajo a los campos académicos.
sino a otros espacios vinculados al poder hegemónico, donde ha sido reducido por las barreras de la ciencia occidental. Sus raíces se afianzan en el pensamiento guitarrista de la teología de la liberación, el socialismo indoamericano de José Carlos Mariátegui y la obra pedagógica de Paulo Freire. Sin embargo, varios autores coinciden en señalar que a nivel mundial fue Carl Lewin quien fue realmente el pionero de esta investigación. Asimismo, a nivel latinoamericano destaca, además de Freire y Mariátegui, el colombiano Orlando Fassborda, mientras que en Venezuela los mayores aportes a la investigación, acción transformadora y liberadora han sido hechos por el investigador Carlos Lan Rodríguez. Tercer tiempo, recuperando y reconstruyendo el proceso vivido. La sistematización de experiencia en ese sentido apunta a describir y a entender qué sucedió durante una experiencia de desarrollo y por qué pasó lo que pasó. Los resultados de una experiencia son fundamentales y describirlo es parte importante de toda sistematización. Pero lo que más interesa en el proceso de sistematización es poder explicar por qué se obtuvieron esos resultados y extraer las lecciones que nos permitan mejorarlo en una experiencia futura. De igual forma, para el autor Oscar Jara, es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha de los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. En ese sentido, también Freire opina que la primera condición para que pueda ejercerse un acto comprometido estaba en que fuera capaz de actuar y reflexionar. Es exactamente esta capacidad de actuar, operar, de transformar la realidad de acuerdo con las finalidades propuestas por el hombre, la que está asociada a su capacidad de reflexionar, lo que hacen ser de la praxis. Si acción y reflexión, como constituyente indivisible de la praxis, son la manera humana de existir, esto significa, sin embargo, que no están condicionadas como si fueran absolutas por la realidad en la cual está el hombre. Así como no hay hombre sin mundo, ni mundo sin hombre, no puede haber reflexión y acción fuera de la relación hombre-realidad. Esta relación hombre-realidad, hombre-mundo, al contrario del contacto animal con el mundo, como ya afirmamos, implica la transformación del mundo como producto, a su vez condiciona ambas, acción y reflexión. Partiendo de lo dicho por Freire, nos proponíamos entonces sistematizar nuestra praxis docente al interno del proceso de formación que durante más de 2 años y medio y más adelante con los participantes del centro local Juan Germán Rossi. Ese orden de ideas es necesario resaltar que la experiencia laboral en el ámbito educativo de la mayoría de los participantes que tenían a la hora de su incorporación a la micromisión Simón Rodríguez, a veces adquirida en instituciones de carácter privado, donde la educación era concebida como un negocio, un lujo que pocos podían pagar, y no como un derecho inalienable de todos y todas. En consecuencia de los conocimientos didácticos y pedagógicos que la mayoría de las y los participantes habían acumulado estaban también consustanciadas con este modelo educativo. Además de esto, presentaban un limitado nivel de conciencia política, aunado a un casi absoluto desconocimiento de elementos fundamentales de la geohistoria y la historia regional y local. De manera que comenzamos a formar y a construir este nuevo proceso de conocimiento en el marco de lo que era el trabajo de campo, la lectura comprometida, las discusiones en clase y ir levantando, ir construyendo, ir formando un nuevo pensamiento político comprometido, consustanciado con la educación en el marco de lo que era la formación de estos estudiantes, dado que presentaban pues un primer contacto, un primer tiempo, todo este tipo de limitaciones.
Un cuarto tiempo de la investigación está referido a la reflexión crítica del proceso vivido. En ese sentido, Oscar Jara también dice que existen tres condiciones básicas con las cuales debe contar toda persona o colectivo humano que emprenda un ejercicio de sistematización. Estos son interés en aprender de la experiencia, sensibilidad para dejarla hablar por sí misma y habilidad para hacer análisis y síntesis. Apoyando en esta premisa, intentamos responder una propuesta de sistematización que contempla tres situaciones enmarcadas en 5 tiempos o momentos, postulados también por el referido autor. En tal sentido, partimos de una situación inicial en la cual buscábamos reconstruir las circunstancias, saberes, aprendizajes y concepciones del hecho educativo que constituían el acumulado formativo de nuestra y nuestros participantes al momento de su incorporación al proceso formativo de la Micromisión Simón Rodríguez. Este análisis inicial daba cuenta de una situación en la cual participantes y facilitadores veníamos influenciados por un modelo educativo que en su esencia respondía a los postulados de la educación castradora, perennista, repetitiva, memorística, descontextualizada de la realidad sociohistórica, política y cultural en la que se desarrollaba el educando, y en definitiva se trataba de una educación concebida para sentar las bases ideológicas de la dominación de clase social una sobre otra. Desde este marco, la enseñanza de la geografía y la historia se instrumentaba de forma separada, atomizada, basándose en estrategias didácticas y pedagógicas que privilegiaban la memorización a crítica de fechas y acontecimientos que en la mayoría de los casos no tenían nada que ver con nuestra realidad como pueblo, sino con una concepción eurocéntrica y neocolonizadora de los procesos históricos. Todo esto cobra mayor fuerza en el caso de los participantes del Centro de Formación de San Juan de los Morros, dado que, como dije anteriormente, la mayoría de ellos y ellas no solo venían de ser formados en universidades tradicionales, sino también de hacer pasantías, suplencias y de trabajar en calidad de contratados en instituciones privadas, por lo que tenían muy poca experiencia docente en el ámbito de la educación media y general en instituciones del Estado, a menos de que en ese momento casi la totalidad se encontraba desempleados o subempleados. Por otro lado, el diagnóstico inicial también revelaba un escaso conocimiento de la historia regional y local de San Juan de los Morros y del Estado Guárico en general, y por consiguiente niveles muy bajos de sentido de pertenencia en relación a los elementos patrimoniales, culturales, políticos, que conformaban el contexto cotidiano en el cual se desarrollaban sus vidas. Esto determina el hecho que en el nuevo modelo de transformación curricular, ejes longitudinales, los temas generadores y los referentes teórico-prácticos propuestos por la Micromisión Simón Rodríguez, significaba para ellos y ellas elementos novedosos de gran impacto que contrastaban con su formación y con su concepción de la educación y con sus praxis docentes desarrolladas ante entonces. En consecuencia con esto, partiendo de esta situación inicial, podemos identificar una segunda fase denominada intervención en el proceso. La misma da cuenta de todo nuestro transitar al lado de nuestra participante a lo largo de la instrumentación en el terreno de la práctica, de la propuesta formativa de la Micromisión Simón Rodríguez en el área de formación, geografía, historia y ciudadanía. Esta intervención en el proceso se objetiva en la configuración de un importante cambio que se fue operando en la praxis docente de los y los participantes, a medida en que fueron vinculando los conocimientos y saberes que íbamos construyendo de forma individual y colectiva en el marco de los encuentros presenciales, los trabajos de campo, los proyectos socioproductivos, las lecturas socializadas, con sus respectivos análisis críticos y el formidable apoyo de los postulados de la cartografía histórica con su trabajo pedagógico en las aulas de clase, a las cuales se incorporaron primero como vinculantes y poco tiempo después en calidad de docentes titulares con una carga horaria de 36 horas. En tal sentido, fuimos avanzando desde una situación en la cual encontrábamos todo tipo de resistencia al cambio por parte de algunos directivos y colegas docentes en relación a la forma como los participantes vinculantes de la Micromisión Simón Rodríguez desarrollaban sus clases, intentando llevar a la práctica en las aulas los postulados y métodos de la cartografía histórica del maestro Ramón Tobar, pasando paulatinamente en un poco tiempo relativamente corto a obtener un reconocimiento y respeto por el trabajo pedagógico de nuestros participantes que superó la resistencia y cacería
de brujas iniciales. De manera pues que esto es a grandes rasgos el proceso de sistematización propuesto por Oscar Jara, que nosotros utilizamos como elemento de síntesis y análisis para analizar crítica y autocríticamente nuestro proceso, nuestro tránsito por la primera corte de formación en la micromisión Simón Rodríguez y que posteriormente defendimos como trabajo de grado para optar al título de especialista en el área de geografía, historia y ciudadanía. Muchas gracias. En lo concerniente al colectivo de memoria, territorio y ciudadanía, tal como ha sido señalado, comenzó el curso introductorio o trayecto inicial del proceso formativo con un número de 17 participantes, 2 de los cuales se retiraron en la segunda semana, aduciendo problemas personales de tipo económico. Por lo que un diagnóstico inicial de los 15 restantes arrojó que 4 de ellos, el 26,7%, eran de sexo masculino y 11, o sea, el 73,3% de sexo femenino. Solo 3 de ellos, es decir, el 20%, tenían un trabajo estable, siendo parte de la nómina del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Es decir, el 6,7% trabajaba como mototaxista y el restante, 73,3% de los participantes se encontraban desempleados al momento de incorporarse a la micromisión Simón Rodríguez. Asimismo, los participantes, o sea, 6 de ellos, o sea, el 40%, eran provenientes de otros municipios, 2 del municipio de San Casimiro del estado de Aragua, es decir, el 13,3%, 4 del municipio. Para la conformación del referido centro de formación de la micromisión Simón Rodríguez, el área de memoria, territorio y ciudadanía, o geografía, historia y ciudadanía como lo conocemos hoy día, fue seleccionado el Liceo Juan Germán Rocio, al cual nos incorporamos el día 12 de marzo de 2015, el cual estuvo integrado por participantes y facilitadores de las áreas de formación, inglés, biología, química, ciencias naturales, matemáticas, castellano y geografía, historia y ciudadanía, lo cual, como todos sabemos, pasó posteriormente a denominarse geografía, historia y ciudadanía. Es de resaltar que desde un primer momento a toda esta área de formación comenzamos nuestras actividades propiciando la integración, la cooperación recíproca y el autorreconocimiento a través de la realización de seminarios, talleres, cierres pedagógicos de manera conjunta, lo cual coadyuvó a la construcción de conocimientos y diálogo de saberes inter y transdisciplinarios. Este diálogo de saberes contribuyó exponencialmente al crecimiento formativo, no solo de las y los participantes, sino también de nosotros, los facilitadores y facilitadoras, viabilizando la comprensión y discusión y sistematización de la bibliografía propuesta por el colectivo de tutores y tutoras nacionales en función del enriquecimiento de los temas generadores, los tejidos temáticos y los referentes teórico-prácticos que se fueron construyendo en herramientas pedagógicas que luego nuestros participantes y nosotros mismos fuimos vinculando e incorporando a la cotidianidad de nuestro accionar en ese constante y dialéctico ir y venir entre la teoría y la práctica y viceversa. Un primer trabajo de campo efectuado con la finalidad de conocer e intelectuar el contexto histórico que rodea el Centro Local de Formación Juan Germán Rocio, el cual estuvo acompañado por una recopilación de información oral sobre la base de entrevistas y conversaciones con líderes y vecinos de la comunidad, reveló en primer lugar que la misma formaba parte de una comuna de construcción denominada Los Líderes de la Revolución, la cual estaba conformada por 4 consejos comunales, es decir, Consejo Comunal Estrella Rociana, Consejo Comunal Santa Rosa, Consejo Comunal Unidos del Centro y Consejo Comunal Eleazar López Contreras del Cementerio. En ese mismo orden de ideas, las fuentes orales también revelaron que la comunidad Los Unidos del Centro comenzó a fundarse en el año 1945 aproximadamente, con 6 familias, las cuales vivían en parcelas cuyos terrenos eran en su mayoría potreros, utilizados para la cría y pastoreo del ganado. Es decir, que el origen de esta comunidad lo encontramos en esas 6 familias campesinas, es decir, la familia Serpa, que tenía su pequeño asentamiento ganadero, donde hoy día es la casa del periodista, la familia López, que estaba ubicada en la calle Santa Isabel,
detrás del Seguro Social, la familia Revilla por la prolongación de la calle Infante, al igual que la familia Soto, y por último la familia Hernández, ubicada en la calle Lazo Martí. Es pertinente resaltar que a pesar de la distancia entre las parcelas, la familia Serpia colaboraba con la familia suministrándole agua potable a través de mangueras o tambores que cargaban en caballos, burros o mulas. Luego, para el año 1955, comenzó a eliminarse las parcelas y ya la comunidad comienza a ser más poblada con la construcción de casas, unas más cerca de las otras. En consecuencia, para el año 1958 ya la comunidad estaba totalmente poblada, como se observa hoy en día, pero con algunas calles de tierra y otras de granzón. Para el año 1961 se inaugura la edificación del Liceo Juan Germán Rocio y la prolongación de la avenida José Félix Rivas. Luego, en el año 1970, fueron asfaltadas las principales calles del sector. Posteriormente, para el año 1984, inicia sus actividades el Hospital Dr. Israel Ranuárez Barza, dándole paso a la creación del CIB Los Llaneritos, el cual fue concebido con la idea de atender a los hijos de todos los trabajadores del hospital, lo cual nunca se cumplió. En el año 1988 comenzó a funcionar al frente del Liceo Juan Germán Rocio el Mercado Libre para el desarrollo de la actividad económica. Para el año 1997 fue creado el CDI Gustavo Sánchez Romero en terreno del terminal de pasajeros Los Marginales, que cubre las rutas rurales del municipio. Las potencialidades socioproductivas del entorno educativo comunal son muy variadas, ya que ellas se contraponen conjuntos espaciales que dan cuenta de una economía en tránsito hacia el socialismo, con elementos que impulsan la permanencia económica y social de la lógica neoliberal del capitalismo. Es decir, que al igual que en el resto del país, en este contexto histórico se aprecia la pugna entre dos modelos económicos antagónicos que expresan la vieja lucha entre el capital y el trabajo en un parque histórico donde lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Destacan los indicadores de carácter socialista en el mercado popular, ubicado en todo el frente de la unidad educativa, donde se realizan ventas de comida rápida, víveres, verduras, ropa, zapatos, entre otros. Es de relevante destacar que en este mercado es el epicentro de toda una cadena socioproductiva, en la cual parte de zonas rurales, a través de los pequeños y medianos productores que proveen de verduras, hortalizas, leguminosas, cereales, con el apoyo de los comités locales de abastecimiento y producción, que conforman un equipo con los agricultores comprando a un precio justo su producción y luego vendiendo a diferentes rubros de la población de primera mano del productor consumidor. Dentro de estos alimentos de primera necesidad están las carnes, el pollo, que garantizan la alimentación del colectivo. Así como también el agricultor obtiene la cancelación inmediata de su producción distribuida, beneficiando de todos y todas el sistema de colaboración de alimentos. Por otro lado, coexisten en el espacio local elementos de carácter capitalista, tales como centros comerciales y tiendas, propiedad en la mayoría de los casos de personas extranjeras, tales como árabes, chinos, portugueses e italianos. Asimismo, en lo concerniente a la ocupación del espacio, también se denota la contradicción tiempo nuevo, tiempo viejo, la cual se expresa en la coexistencia en el espacio geográfico de edificaciones nuevas y modernas, conjuntamente con casas y establecimientos residenciales construidos con materiales de bahareque sobre la base de modelos arquitectónicos que dan cuenta de tiempos pasados. Asimismo, se debe resaltar que, al igual que en la mayoría de los espacios geográficos de San Juan de los Morros, en el contexto que rodea el Liceo Juan Germán Rocio, se aprecian zonas de riesgo, propiciadas por quebradas y canales que eran viejos afluentes del río San Juan, como el río Guárico, que transversalizan el centro de la ciudad. Finalmente, en aras de contribuir a la visibilización de nuestro pueblo, sujeto a objeto, constructor de su propio devenir histórico, creo que resulta indispensable puntualizar que la realización de este diagnóstico geohistórico, objetivado como señalado en páginas precedentes, en un recorrido efectuado conjuntamente con los y los participantes por la comunidad que rodea el Liceo Juan Germán Rocio, tuvo destacada significación la utilización de la entrevista en la búsqueda de la construcción de
la memoria histórica a través del relato oral, con lo cual dichas entrevistas fueron realizadas a las siguientes personas: la señora Mireya Moreno, de 50 años de edad, miembro de la VC de la comunidad; la señora Amelia Soto, de 50 años de edad, miembro del Consejo Comunal; la señora María Campos, habitante de la comunidad desde hace más de 40 años. Y todas estas personas que aportaron al concurso de sus reminiscencias y anécdotas para construir la memoria histórica que hoy estamos compartiendo, propiciando un conocimiento mínimo y indispensable para consustanciarnos con el contexto geohistórico en el cual estábamos insertos.